Principalmente porque durante el proceso de gestación de Parda, de Parlamentarios por la Dignidad Animal, fuimos revisando más o menos qué proyectos con los que podíamos comenzar, cuáles revestían mayor urgencia y también los que pudiesen ser más comprensibles para la opinión pública y para el Congreso en sí mismo. Y junto con eso, bueno, en algunos viajes conocí a algunas personas que ya estaban trabajando en esto, particularmente, por ejemplo, en Brasil. Ahí se dio la posibilidad de cruzar información, de obtener ciertos apoyos. Y luego de eso también, en el momento, el día mismo del lanzamiento de Parda, que fue el 7 de octubre del 2015, la organización No Más Vivisección se acercó a nosotros, asistió al lanzamiento y nos entregó un documento, un dossier que ellos habían realizado, que habían confeccionado con hartos elementos investigativos sobre lo que estaba sucediendo en Chile y en el fondo solicitándonos apoyo para poder presentar un proyecto de ley en la materia. Y tomamos el desafío desde ese mismo día. Por eso pasó a ser el primer proyecto que presentamos, porque lo teníamos ya lo teníamos bastante visto y bastante trabajado. Habíamos analizado lo que había sucedido en la Unión Europea y lo que estaba sucediendo en Argentina y en Brasil, y teniendo ya una organización concretamente en Chile que nos presentó la idea y nos solicitaba el apoyo, pero a la vez íbamos a tener el apoyo de ellos, lo trabajamos y lo hicimos y partimos con ese. Bueno, en lo concreto se enfoca principalmente en el testeo para productos cosméticos y de odorización personal. Si bien sabemos que los animales se utilizan en laboratorio en muchísimas más áreas y el uso es más amplio, por lo menos se parte por ahí, porque en esas materias ya es posible utilizar métodos de reemplazo y que además a la larga son incluso menos costosos para quien necesita realizar la experimentación, la industria en general. Entonces, como ya se ha avanzado en eso en otros países, precisamente porque se puede en esa materia, se puede utilizar métodos de reemplazo, partimos por ahí y lo que buscamos básicamente es prohibir el uso de animales para testeos de ese tipo de productos y subproductos y también para sus ingredientes en Chile, pero también la importación de productos que hubiesen sido testeados o de ingredientes que hubiesen sido testeados en el extranjero para su comercialización en Chile. Y es básicamente lo mismo que se hizo en la Unión Europea. Sí, es opcional, por eso existen ya muchísimas, nunca es suficiente, pero cada día hay más empresas productoras de productos cosméticos y de odorización personal nacionales que no testean y que incluso optan a ciertas certificaciones que entregan organizaciones como Te Protejo, que trabaja también harto de la mano con No Más Vivisección, porque no está la exigencia en ninguna parte de testear en animales. Simplemente los que lo siguen haciendo lo hacen porque siempre se hizo así, pero no está esa exigencia, a diferencia de, por ejemplo, China, que hasta hace un tiempo tenía la exigencia para ingreso a su mercado y para venta dentro de la misma producción nacional el testeo en animales. Pero en Chile no es una exigencia. Entonces sería como un vacío legal quizás en ese... Claro. O sea, hasta el momento no se había cuestionado y siempre se había hecho así. Entonces como es un cambio de statu quo, pero no por una exigencia consciente, ni mucho menos jurídica de que se haga así, sino que siempre se hizo así nomás. Mira, en este proyecto en particular, a diferencia quizás de otros, nos sentimos bastante respaldados por la comunidad internacional, porque ha sido un paso que se ha estado dando como bien incuestionablemente, o sea, con poco cuestionamiento en otros países. Por ejemplo, Chile es miembro de la OCDE, al igual que los países que son parte de la Comunidad Europea, y si todos ellos ya optaron por esto y ya es ley a nivel de comunidad, se está realizando en otros países y están muchos países avanzando a la par, inclusive en Estados Unidos.
no vemos por qué habríamos de encontrarnos con una gran resistencia en Chile, porque además sería un plus para los productos de producción nacional. O sea, ya muchas partes del mundo están dejando de producir de esa manera, por ende van a llegar a Chile sin el testeo en su gran mayoría, y los productos chilenos también se abren a un mercado más competitivo, como por ejemplo en la Unión Europea o eventualmente más adelante Estados Unidos, si es que no han testeado en animales, porque si siguen testeando en animales tienen las puertas cerradas a esos mercados. Entonces creemos que es un proyecto que no debería generar tanta resistencia. Está a punto de ponerse en tabla en la Comisión de Salud, que fue porque ingresó por la Cámara de Diputados, y una vez que ingresan luego son distribuidos a distintas comisiones según la temática relacionada al contenido del proyecto, y cayó en la Comisión de Salud y estamos en tratativas con la directiva en el fondo de la propia comisión para que se ponga prontamente en tabla y se empieza esa discusión ahí, o sea, recién en el primer trámite, sí. Y depende de varios factores. Por una parte está la voluntad política y por otra parte está también la agenda que se mueve constantemente y de la cantidad de trabajo que tengan las comisiones en particular. Lamentablemente la Comisión de Salud es una de las que tiene más trabajo porque, o sea, se ocupa de tantísimas situaciones que tienen que ver con la salud humana, con los hospitales, con los medicamentos, con incluso, por ejemplo, no sé, el mismo proyecto de ley de aborto en 3 causales, de despenalización, también es de esa comisión. Entonces hay muchas materias que se ven en esa comisión y eso hace que los proyectos ingresados con posterioridad o que no revisten tal urgencia o que el Ejecutivo no les ha puesto urgencia, porque el nuestro no tiene urgencia obviamente porque no es una iniciativa del Ejecutivo, vayan quedando un poquito más atrás. Entonces en tiempo es súper difícil decirlo, pero menos de 2 años no es. Por una parte, o sea, hay que entender que el Congreso está lleno de proyectos que nunca van a llegar a ser ley. Y hay muchos que se presentan como declaración de principio. Nosotros queremos que llegue a ser ley y vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para que sí sea. De todas maneras, porque por una parte, como te decía, nos pone a nivel de países más desarrollados que ya han tomado esta iniciativa y la han convertido en normativa obligatoria. Y por otra parte, porque nos abre mercados que en este momento estarían eventualmente, o sea, que están cerrados porque no se puede acceder a ellos porque los productos chilenos estarían testeados. Solo acceden los que no están testeados y tienen una certificación. Y bueno, básicamente porque es lo que, o sea, los tiempos ya nos están indicando y deberían seguirnos indicando que el abuso de animales tiene que ser restringido toda vez que no sea estrictamente necesario usarlos, pero ya abusarlos, o sea, lo que se produce, el daño que se produce en un animal en este tipo de experimentación es altísimo y no es necesario hacerlo porque ya existen métodos de reemplazo súper probados, entonces, y que incluso son menos costosos a la larga para el productor. Entonces no tendría, o sea, Chile ya se merece tener una normativa como esta, no vemos por qué no avanzar en ese sentido. Además que si tanto decimos que somos miembros de la OCDE y todo y siempre somos los peor evaluados, yo creo que esto sí nos serviría, nos ayudaría a acercarnos un poquito más, por lo menos en cuanto a sociedad más civilizada a esos otros países. Bueno, básicamente el objetivo es, a través de introducción de modificaciones en el Código Sanitario, prohibir derechamente, no regular, sino que prohibir la experimentación en animales para la producción de productos cosméticos y de odorización personal en todo el territorio nacional y también de sus ingredientes. Y también la prohibición de la importación y comercialización en Chile de productos que hubiesen sido testeados de esa manera en el extranjero. Eso. Bueno, y las sanciones aparejadas son las mismas que establece el Código Sanitario para la infinidad de sanciones sanitarias que contempla. O sea, aquí sí, por lo menos la mayoría de los laboratorios están siendo constantemente fiscalizados. La experimentación en Chile tiene que cumplir con cierta normativa ética.
hay comités de ética por lo menos en las universidades, ahora los laboratorios privados de producción de cosméticos no sé cómo funcionará exactamente, pero se supone que la idea es que se produzca el menor daño. O sea, si es que hoy día vemos o tomamos conocimiento de que a un animal derechamente se le está causando un daño injustificado en un laboratorio, podría aplicarse la normativa de maltrato, por ejemplo. Podría, pero esa es como la situación en realidad. Siempre es útil poner estos temas sobre la mesa. Lamentablemente a la gente le cuesta un poco relacionar animal doméstico con todo el resto de las especies que muchas veces son muy maltratadas y muy abusadas en distintas áreas, o sea, no solo en el campo, sino que también en la agroindustria, también en los zoológicos, también en los laboratorios. Y que la normativa de maltrato actual, independiente de que se promulgue o no pronto la ley de tenencia responsable de animales de compañía, el artículo actual de maltrato animal, el 291 bis del Código Penal, ya sanciona el maltrato animal y lo sanciona sin distinción de especie. Entonces perfectamente podría accionarse, podría denunciarse una situación de maltrato cometido contra un ratón de laboratorio o un conejo, perfectamente. Desde que existe la certeza científica de que los animales, por lo menos los vertebrados y algunos invertebrados como los cefalópodos, que tienen sistema nervioso central, son capaces de experimentar dolor y sufrimiento al igual que nosotros. Y de eso ha habido un montón de estudios científicos más adelante que nos dan cuenta de la vida emocional que tienen, de la posibilidad de estresarse, la posibilidad de ser felices, la posibilidad de presentar un montón de emociones. Más allá, como decía hace un rato, de los animales domésticos, que nos queda súper claro porque convivimos con ellos, que son seres emocionales y con un montón de capacidades cognitivas, etcétera, el resto de las especies también los tienen. Entonces, desde el momento en que adquirimos esa certeza científica, no podemos sino cuestionarnos el ampliar nuestra esfera de consideración moral. O sea, si en algún momento las mujeres eran vistas como menos, como de una categoría inferior dentro del escalafón social y por eso tenía menos derechos, si los niños al igual también son vistos como, o fueron vistos como un escalafón, como miembros menores de la sociedad y también personas de otras razas, por ejemplo, y que por ende podían ser esclavizadas. Y ciertos avances científicos fueron demostrando que no, que las mujeres y las personas de razas distintas a la caucásica también, o sea, son exactamente lo mismo. Ahora también que tenemos esta certeza respecto a los animales, tenemos que cuestionarnos también podemos causarles sufrimiento, podemos usarlos y abusar de ellos como si fuesen cosas, y ahí es que nace un poco la teoría de los derechos de los animales, la lucha por los derechos de los animales y luego de eso el desarrollo tanto jurídico como doctrinario, como filosófico y ético de estas disciplinas.